A lo largo de su historia, la humanidad se infligió un autocastigo muy severo, que fue el fanatismo. El fanatismo fue un azote en la historia de la humanidad y generalmente en todos sus comienzos. Fue algo que tuvo origen religioso. El fanatismo religioso causó muchas muertes, muchas persecuciones, mucha miseria, y esto pues duró mucho tiempo. Solamente ya en la época de la Ilustración, cuando estuvo el Renacimiento y tal, y de las guerras religiosas en Europa, amainó la tormenta del fanatismo. Pero entonces surgió, en vez del fanatismo religioso, el fanatismo político. El fanatismo político, su primera gran expresión fue la Revolución Francesa, con esa carnicería tan tremenda que hubo y esas persecuciones infames que duraron poco tiempo, afortunadamente. Pero a lo largo del siglo XIX continuó habiendo un fanatismo al por menor. ¿En qué? En los grupos de anarquistas, de carbonarios, de los incipientes comunistas. En todo caso, fue un fanatismo que no se reflejó en grandes persecuciones ni grandes movimientos de masas, pero sí en muchos asesinatos y muchas cuestiones graneadas. Fue una especie de fanatismo al de tal. Posteriormente, con el triunfo de la Revolución Rusa, vino uno de los fenómenos de fanatismo más graves que se han presentado en la humanidad, que fue el comunismo. El comunismo fue tal vez la primera secta fanática que se filtró en casi todos los países del mundo. Es decir, ellos no, generalmente las guerras religiosas y los fanatismos religiosos se reflejaban en ciertas regiones donde imperaba un credo u otro. Esto no, este fanatismo político se extendió casi por toda la tierra. Entonces, tanto hubo una cantidad de nacionalidades que fueron avasalladas por este fanatismo político, como otras que sufrieron la acción larvada de pequeños grupos de fanáticos saboteando y haciendo movimientos guerrilleros y movimientos terroristas en países que no imperaba esta ideología. Entonces, este fenómeno realmente como fenómeno de fanatismo político fue impresionante, impresionante, y casi toma caracteres religiosos, porque era algo que francamente no admitía disidencias, ni herejías, ni nada por el estilo. El revisionista mandaba, si el, si el comunismo gobernaba un país, el disidente generalmente iba a las cárceles, a los campos de concentración o al patíbulo. Entonces, todo esto terminó en qué? En que de pronto todo ese mito se desplomó. El ritmo de pronto se desplomó solo. ¿Por qué? Porque realmente había todas las masas de fanáticos en los partidos, esto, pero la gran masa de la población no creía en eso. Entonces era simplemente avasallada por grupos menores que mantuvieron la zarpa encima de los países por mucho tiempo. Aniquilaron nacionalidades enteras. Al desplomarse todo esto, quedó como una especie de vacío mental. Y ahí fue donde empezaron entonces ya una cantidad de activistas y pensadores que quedaron sin pretexto para perseguir ni para proselitizar, quedaron sin oficio. Entonces empezaron a hacer una cantidad de ideologías de bolsillo que realmente se volvieron una peste. Es decir, que el ecologismo, que la ideología de género, que los movimientos de LGBTI, que el catastrofismo, todos propalando miedos y fincándoselo a la gente, cataclismo respecto a cualquier cosa. Ya entonces decidieron que cualquier desastre que hubiera, sea un terremoto, una inundación, un ciclón, era obra realmente del ser humano, que el ser humano estaba perjudicando a la tierra y
Por tanto, ese es el castigo que la naturaleza le infligía al ser humano. Cosas como los incendios de Australia ya están viendo a ver cómo los achacan de que eso es debido a causas antrópicas y así sucesivamente. Todo esto ha desembocado en qué? En una misantropía tremenda. Es decir, las juventudes universitarias se han embrutecido en tal forma con todas estas cosas que ya francamente quieren negar el progreso. Es decir, todo lo que sea progreso material les fastidia, lo odian, y esto con una hazaña increíble. Es decir, hay movimientos como, por ejemplo, ríos vivos, para que no se hagan hidroeléctricas, que porque causan no sé qué problemas, inventados generalmente. Que no haya minería, que no haya explotación de petróleo. Entonces, ¿a qué pretenden? ¿A volver a la edad de piedra, al bayuco, a esto? Y esto lo dicen unas juventudes fanatizadas. Entonces, se ve una situación paradójica y es que en un momento dado como ahora, en que los medios de comunicación son amplísimos, que usted puede francamente informarse de una multitud de aspectos de ciencia y de historia y de arte y de todo, esto no ha hecho que realmente el promedio de la generalidad de la gente se informe, se ilustre. No, al contrario, está proliferando es la ignorancia y la superchería. Entonces, hasta tal punto, cada vez que se habla de alguna cuestión que pueda significar un cambio de progreso, no, pero es que eso va a venir un castigo divino, porque se está atentando contra el medio ambiente. El medio ambiente reemplazó lo que las religiones era el Dios o la divina providencia o esto, pero en una forma tan grotesca que francamente da vergüenza. Es decir, ver unos universitarios que presuntamente son la futura élite intelectual del país fanatizados con estupideces, eso es el colmo. Ellos no ven sino biodiversidad, eh, persecuciones a la naturaleza, destrucción de la naturaleza, cuando eso no es así. Es decir, ni las lluvias son causadas por la actividad humana, ni son impedidas por la actividad humana, los terremotos tampoco los provoca el hombre, y así sucesivamente. Pero según la pseudociencia que está propagándose y que está tan en boga en las universidades, esto todo es obra de la humanidad. Por tanto, para ellos el ideal es que la humanidad se acabe, que desaparezca. ¿Por qué? Por ejemplo, que el terrible asunto de los incendios en Australia que causados por la cantidad de gente que haya. Australia es un país muy despoblado, es un país enorme con una población muy pequeña. Entonces, que esa pequeña población causó los incendios, entonces ya se hubiera incendiado Europa Occidental o la China, que tiene una concentración de población mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa en eso? Que realmente se han creado una cantidad de ONGs e identidades dedicadas a propalar presuntos peligros, a asustar a la humanidad y, y las capas que debieran ser más pensantes se están dejando llevar de las narices por eso. Entonces, ¿qué pasa? Países como Chile, por ejemplo, que llevaba un ritmo de progreso suficiente como para llegar a ser un país de bienestar social, realmente no, la boicotearon de tal forma que, por ejemplo, la gran solución que veían a corto plazo para generar energía hace unos años en Chile era la hidroeléctrica de Aysén, una hidroeléctrica de gran tamaño en la, en la Araucanía, que pudiera darle energía, no sé, estable al país por mucho tiempo. Y fuera de eso habían toda una serie de termoeléctricas. Entonces la presión mundial hizo que la señora que gobernaba Chile cancelara el proyecto de Aysén. Y fuera de eso empezó a programarse, y si lo continuó el gobierno siguiente, el cierre de una cantidad de termoeléctricas a carbón que tiene el país. Entonces había que instalar energías limpias. Todo este cuento de las energías limpias, que cada día se está revelando más como una farsa, hizo que el país se dedicara a
gastar sumas enormes de dinero para instalar turbinas y para instalar paneles solares y todo esto, unos costos enormes, con lo cual subieron los impuestos, subieron los precios de la electricidad y la población se fue desesperando. Y además, con esto del alza de la energía, pues empezaron también a irse las industrias del país. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó también el desempleo a notarse. Entonces, todo un reventón social que vino, causado por qué? Por toda esta propaganda infame, este fanatismo antiprogreso que se está estilando ahora. Y eso se está extendiendo por muchos países. Colombia, por ejemplo, es actuante, esa actitud negativa respecto a todo lo que signifique progreso. Eso es de una imbecilidad absoluta. Hay que saber que alguien alguna vez hizo un balance de que sí, la humanidad siguiera dependiendo de la caza y de la recolección de frutos y de la pesca, la Tierra podría sostener entre 29 y 30 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pretenden con todo esto de negarse a todo lo que signifique progreso? Que la humanidad debe aniquilarse. Es decir, el fanatismo hacia suicidarse es lo más grotesco que se haya visto en la historia.